Mi hermano Mario y mi hermano Edison van a tener atrás, no saqué muchas copias, con alguna información con respecto a las misiones mundiales, antecedentes que de repente son necesarios nosotros tener. Cuando uno habla de misiones, las nacionales son las más que nos llaman la atención porque son más cercanas. Y uno se pregunta, ¿qué significa realmente misiones? ¿De dónde nace el concepto de misiones? Algunas veces uno piensa que las misiones son producto de una denominación. Piensa que es la ambición territorial de algunas denominaciones. Hay algunas denominaciones que se caracterizan más que otras por tratar de llevar el mensaje a otras naciones, a otros pueblos. Nosotros como bautistas somos, ¿cuál sería la palabra? Somos hijos de las misiones internacionales, las misiones mundiales. Nuestros hermanos americanos, ellos creyeron que tenían que llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura. Muchas gracias, joven. Y damos gracias por eso, porque si no, nosotros no habríamos conocido el Evangelio, o a lo mejor Dios habría usado otras denominaciones, otros grupos para traer el Evangelio hacia nosotros. Yo quisiera en esta tarde noche, plantear a ustedes algo que considero que es básico. ¿De dónde nacen las misiones? Alguien dijo que la Biblia entera, de página a página, tiene un mensaje misionero. Y ese mensaje misionero es el que a nosotros nos va a motivar para entender de por qué algunas personas deciden cambiar todo su esquema de vida. Deciden cambiar el confort, el hábitat donde vive para ir a morar y a ser parte de un lugar que es totalmente distinto al nuestro. Imagínense, nuestros hermanos americanos, ellos decidieron venir a Chile de una comodidad bastante alta para meterse con nosotros. Algunos de ellos tuvieron que aprender a caminar en lugares inhóspitos. Tuvieron que aprender a sentarse en sillas que eran cajones y tener que convivir con personas demasiado pobres para su nivel socioeconómico. Algunos lo entendieron y fue bueno que lo entendieran porque el amor de Jesucristo estaba con nosotros. Bien presentó mi hermano Juan Bautista, porque tenemos tanto Juan que ahora hay que decir nombres y apellidos. Nuestro hermano Juan, del proyecto de vida que Eduardo y Pauli están haciendo. Ellos están relativamente cómodos acá, con familiares. Ayer nos decía, no es fácil pensar en que nosotros estando en esta ciudad tranquilos, cómodos, con nuestras familias que tanto nos quieren, e ir a un lugar donde nadie nos conoce. No es fácil. Eso nace en el corazón primariamente de Dios. Nosotros sabemos que el énfasis de misiones desde la perspectiva bíblica comienza allí en el llamado de Abraham, en Génesis capítulo 12. Desde ese momento, Dios revela al corazón del hombre cuál era el propósito que él tenía. Los versículos anteriores a Génesis 12, hay una descripción de la humanidad que no es nada bueno. A tal punto que Dios tuvo que en su momento decir, vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad, así que aquella ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió las lenguas humanas. Y desde ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. Hasta antes de eso, la tierra estaba siendo llenada, habían hombres y mujeres que de continuo el pensamiento de ellos era hacia el mal. Hubo un momento dado, producto del pecado entró, que Dios dijo, hasta aquí nomás llega la raza humana, y vino el diluvio. Y después del diluvio comienza de nuevo las generaciones, los hombres a multiplicarse, y ellos entendieron que Dios podía destruirlos, así que inventaron una tremenda ciudad, una ciudad donde ellos podrían estar totalmente libres por si Dios se le ocurría de nuevo
hacer un diluvio. Pero era tal la soberbia del hombre que no reconoció la mano de Dios, era tal el alejamiento del hombre que no vio a Dios en ningún lado, así que Dios tuvo que intervenir. Y desde ese momento comienzan los pueblos, comienzan las lenguas, comienzan las naciones. Por eso en el capítulo 12 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu país y tu gente y tu familia y la familia de tu papá y ve a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Desde allí, producto de lo que Dios había dicho allá en Génesis, cuando el hombre había pecado por primera vez y entró el pecado en la humanidad, desde ese momento la separación del hombre con Dios había sido cierta, porque Él había dicho, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. No murió físicamente, pero se rompió esa esencia de comunicación entre Dios y el hombre. Desde ese momento Dios había prometido que iba a nacer alguien, y ese alguien se cumple en Jesucristo, y que ese alguien iba a destruir la naturaleza del pecado. Desde allí Dios tenía este objetivo, y permitió que Abraham entendiera y se convirtiera en la bendición que iba a hacer al mundo. Desde ese momento, Dios llama a un pueblo, en un hombre, en una familia, para que ese hombre se constituya en lo que Dios iba a hacer, algo grande y maravilloso. De este hombre, de esta familia que estaba naciendo en el tiempo posterior, después allí en el libro de Éxodo, se transforman ellos en un pueblo especial, en un pueblo escogido, para llevar al mundo para constituirse, como dice en Éxodo 19, se van a constituir en nación santa, en real sacerdocio, y como reyes ellos iban a hacer que el hombre y Dios se pudieran encontrar nuevamente. La función del sacerdote era poder volver a hacer que el hombre y Dios tuvieran ese encuentro. El hombre iba a ser, como sacerdote, iba a ser intermediario entre ese hombre pecador y el Dios eterno que quería salvar. Esa es la función del individuo. Pero cuando está hablando de Israel como nación, dice, ustedes se van a transformar en estos mediadores. Ustedes se van a transformar en personas como nación que bendigan a otras naciones para que encuentren a Dios también. Por eso todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, en particular todos los libros, vamos a ver varios textos bíblicos, tiene una sola función: constituirnos a nosotros en continuadores de la obra eterna de Dios que comienza en Génesis y que va a terminar en Apocalipsis. Cuando el rey Salomón entrega el templo, dice que en ese lugar, en el templo, ese templo que había construido, iba a ser un templo donde las naciones vinieran a adorar. El pueblo de Israel nunca entendió claramente el proyecto de Dios con respecto a ellos y las naciones. Ellos se sentían orgullosos, ellos se sentían privilegiados porque Dios los había escogido a ellos. Pero ellos no entendían que la función de ellos era ir a los demás. Ellos pensaban que Dios lo había separado, lo había hecho en forma especial y que todos los pueblos iban a ser destruidos porque no cumplían la misión de Dios. El Salmo 67 dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócese las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios eterno. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo es un salmo misionero, es un salmo visionario, es un salmo que no está viéndose en ese momento, sino que está proyectando hacia adelante, hacia aquello que Dios iba a hacer.
No estaban todas las naciones. Todavía no llegaba la salvación a las naciones. Pero ¿quién eran los agentes para provocar esto? No eran los ángeles, no eran los profetas, era la nación. La nación como tal iba a hacerlo. Y las palabras que estáis conocido en toda la tierra, en todas las naciones llegará tu salvación. Te alaben todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones. Juzgará a los pueblos. Está diciendo que Dios tiene en la mira a las naciones. Dios tiene en la mira a esos pueblos que desde la perspectiva de los israelitas eran pueblos malditos, eran pueblos que no merecían nada. El Salmo 96 también tiene algunas expresiones que nos muestran que Dios a través de todo el Antiguo Testamento está pensando en la salvación de los hombres. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Cuando el salmista está pensando en el pueblo de Dios, está pensando como el agente que Dios tenía en ese tiempo para la salvación de las personas. Cantad a Jehová toda la tierra. Y la pregunta, ¿cómo la tierra, todos los habitantes de la tierra van a cantar a Dios si no le conocen? Por eso la palabra que hizo leer nuestro hermano allí en Romano es una verdad. ¿Cómo oirán? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo cantarán? ¿Cómo expresarán alegría si no hubo nadie que les dijera algo sobre Dios? Por lo tanto, amados hermanos, el nacimiento de las misiones no es un elemento del Nuevo Testamento o posmoderno en el tiempo nuestro. Lo que Dios quiere simplemente es hacernos entender que desde siempre Dios ha tenido pensamiento con respecto a las naciones. Los profetas no fueron ajenos a todo esto. A tal punto Dios tenía el pensamiento de las naciones que mandó a un profeta a un pueblo extraño, y aún más que un pueblo extraño, un pueblo conocido por ellos, pero que no querían nada con ellos por la crueldad que habían sido. ¿Quién es ese profeta? ¿Lo recuerda usted? Al final del escrito le dice Dios a ese profeta, ¿cómo no te iba a enviar a esta nación que son 120,000 personas que no saben lo que es su derecha y lo que es su izquierda? ¿De quién estamos hablando? Jonás. Jonás fue mandado desde su tierra, desde su cultura, a otra nación, a una nación enemiga, a una nación que no merecía ser salvo. Que es la pregunta que probablemente muchas veces le han hecho a Eduardo, le van a hacer. ¿Por qué? Si en Chile hay tanta necesidad, ¿por qué te vas donde esa gente que es cruel, que es mala, que es perversa, que no necesita y no queremos que se convierta? Dios tenía intención de ese pueblo Nínive, un pueblo malo, un pueblo perverso, pero que estaba en el corazón de Dios. Y debemos entender que Dios no hace excepción de naciones. Para Dios todas las naciones son importantes porque Él las formó, Él las ama, Él las ha bendecido y todos ellos quieren llegar algún día a conocer y experimentar el amor de Dios. Isaías 2:4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Haced célebre en los pueblos sus obras. En esos pueblos que no conocen a Dios, debiéramos estar nosotros allí insertos, enviados por Dios de una u otra forma, pero haced célebre las obras de Dios que está con nosotros. Jeremías 1:5 es aún mucho más fuerte, cuando dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por
profeta a las naciones. Dios, en esa necesidad de llegar y alcanzar a otros, Dios ha colocado a través de los tiempos hombres y mujeres que pueden entender el impacto que Dios quiere hacer con sus vidas. Bendito es el hombre y la mujer que entiende que Dios lo ha puesto para llevar la palabra de Dios a las naciones. Ezequiel 37:28 dice: y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Zacarías 2:11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y serán por pueblo, moraré en medio de ti, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pareciera que esto está escrito en otro tiempo que todavía no conocemos. Israel tenía que entender la visión eterna de Dios. Tenía que entender que algún día esto iba a ser realidad. Pero la única forma de que esto sea realidad, que ellos cumplieran la función para la cual Dios lo había colocado. Israel no entendió el proyecto de Dios. Tuvo que enviar a Jesucristo para que Él fuera el que llevara esta gestión adelante. Y Jesucristo establece a la iglesia como parte del plan eterno para llevar a cabo su función. El propósito de la iglesia está simplemente basado ahí en Mateo 16:18, cuando dice simplemente ese llamado a la iglesia como parte de la humanidad: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El proyecto de Dios era fundar una nueva nación, una nueva institución llamada iglesia. Y sobre la declaración de fe que Pedro había hecho, que Jesucristo era el Señor, desde esa base iba a poder comenzar algo nuevo. Israel había fracasado, comienza un nuevo proyecto de Dios. Las funciones de la iglesia, por lo tanto, siguen allí en el mismo texto de Mateo 16, cuando dice: a ti, a la iglesia, te daré las llaves para que a través de tu ejercicio poderoso puedas abrir y pueda cerrar. La iglesia se transforma entonces en un elemento de autoridad, un elemento en la cual Satanás mismo con todas sus huestes no puede destruir el avance de la iglesia. Pareciera que Satanás es cada vez más poderoso, pero la Biblia nos dice, y nosotros si apropiamos de esta palabra, nos dice que va a ser imposible que Satanás detenga el obrar de la iglesia. De esa iglesia que nace, de esa iglesia que entiende el proyecto de Dios, de esa iglesia que asume su responsabilidad de llevar el mensaje de salvación desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, el ser humano, por su forma de ser egoísta, por pensar en sí mismo, por pensar en su propio bienestar, nunca entendió que tenía que desgastar su vida para hacer la obra de Dios. Y hubieron problemas internos. Y una forma figurativa para poder hacer entender, cuando Jesucristo está entregándole esta dimensión a Pedro por lo que él había proclamado, seguidamente Jesucristo dice que él va a morir en la cruz. Y el apóstol Pedro, el mismo que había sido elogiado porque había entregado una versión tan maravillosa de quién era Jesucristo, le dice a Jesucristo: por favor, Jesús, no permitas que tú mueras, no permitas que tú te mates o que te maten, porque es importante que tú veles por tu bienestar. Y Jesucristo le dice simplemente: apártate de mí, porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Jesucristo dijo: mi vida tiene una sola razón de ser, hacer la voluntad de mi Padre. Y todo lo demás
Todo lo demás queda fuera, queda descartado. La iglesia muchas veces se ha refugiado internamente por distintas razones y algunas veces justificadas. Pero la iglesia, su proyecto es no interno, la iglesia es un grupo expandiéndose y haciendo la voluntad de Dios donde Él quiera. Los recursos que da Dios a la iglesia no es para nosotros, es para que las misiones funcionen, para que llevemos el mensaje de salvación a nuestra gente aquí en Chile, en América y a lo último del mundo. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, pensamos que nuestros hijos debieran ser los mejores profesionales? Y nosotros oramos para que ellos sean buenos profesionales. Pero algunas veces la palabra sean buenos profesionales tiene que ver con cuántos recursos económicos van a tener. Si tienen un buen pasar, nos sentimos cómodos. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que cada uno de nuestros hijos, y ahora nuestros nietos en el caso de nosotros, puedan ser las personas que puedan cumplir el objetivo y la voluntad de Dios. Hay un himno que intentaremos cantar. Dice, y allí gastad humildes vuestras vidas. Usted no ha sido creado, formado para ser una persona importante en la sociedad. Usted no ha sido entregado dones y capacidades para que sea usted una persona importante en los recursos económicos. Usted ha sido preparado y Dios le ha permitido para que usted ejerza el derecho de llevar su vida a los pies de Cristo. Cuando usted está pensando en que lo más importante es que usted gane plata, podría ser verdad, pero me gustaría que cuestionara su razón de ser. Necesitamos hombres y mujeres que dediquen su vida y que se entreguen completamente al Señor. Deje de pensar en sí mismo y atrévase a pensar en qué es lo, Señor, que tú quieres, para que esa acción que usted tiene que hacer sea importante. La medida del éxito de la iglesia no es la gente que reunimos. La medida del éxito de la gente es las personas que nosotros enviamos. Y enviamos entendiendo que Dios lo está llamando a ellos. Y el mensaje del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Antiguo Testamento, el ministerio de Jesucristo cumple una sola función, hacernos entender que nosotros estamos siendo de paso, pero con una función y una misión eterna. Las cartas paulinas también están en la misma indicación, tanto en Romanos como en Corintios, está exactamente lo mismo. El propósito, las instrucciones, esparcir la gloria de Dios a todas las naciones. La iglesia naturalmente madura va a proclamar el Evangelio de Jesucristo. No podemos quedarnos contentos con lo que tenemos. Tenemos que quedar contentos cuando nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Dios predicando el Evangelio. Pablo a Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese todos los hombres no se refiere solo a la gente que vive en Antofagasta, a la gente que vive en Chile, sino a toda la gente, en todo lugar donde se encuentre. No importa raza, no importa etnia, no importa color, no importa nada. El mensaje de Jesucristo es que todos le conozcan. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia es el único instrumento que Dios tiene para demostrar
para demostrar a los hombres en el día de hoy el poder transformador de vidas. Y allí humildes gastad vuestras vidas. La iglesia, por lo tanto, se ha transformado en ese instrumento de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El último texto, que no sé si Felipe lo puede poner, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, las epístolas, todo tiene un solo tema: las misiones, el llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, en toda nación, en todo lugar. La función final o el resultado final está acá, en Apocalipsis. Bueno, usted véalo en su Biblia también. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No importa de dónde venga, no importa quién es usted, lo importante es que Dios tiene un proyecto que finalmente allá en el fin de los tiempos, cuando se abran los sellos, estaremos allí delante de Dios, de todo lenguaje, de todo ropaje. De repente nosotros nos sentimos como algunos dicen, extranjeros en nuestra propia ciudad, al ver la gente de distintos colores, al escuchar sus distintos lenguajes. Pero será maravilloso cuando estemos en el cielo y veamos los ropajes de todas las naciones del mundo, escuchemos sus lenguas en toda latitud. Va a ser maravilloso, porque se va a cumplir el clímax de Dios, para aquello que Dios ha venido a este mundo en la presencia de Jesucristo, para aquello que Dios dio a entender al pueblo de Israel, a través de los profetas, a través de Jesucristo, a través de la iglesia y a través de nosotros. Esta es una obra maravillosa que Dios está trayendo en este tiempo. La obra misiones internacionales o mundiales no es algo que se le ocurrió a alguno, es algo que está en el corazón de Dios, es algo que Dios está haciendo en el día de hoy. Y bendita la nación, bendita la iglesia, bendito el hermano o la hermana que entiende y toma esto como parte de sí. Somos salvos si hemos recibido a Jesucristo. Pero hay unas 2 veces más por ahí que algunos han agregado: seguros y sentados. Dios necesita que el pueblo de Dios se movilice. Y voy a pedir, para terminar, realmente este tema, esta motivación que Dios colocó en mi corazón, pidiéndole a mi hermano Felipe el video, el power. Hay una información que va a haber allí, que de repente pensé que los números y las cifras son un poco pesadas, así que hay una hojita atrás que tiene mi hermano Edison, no son tantas, que están las mismas estadísticas que vamos a leer acá. Espera un poquitito, todavía no. Vamos a leer acá para que usted ore, y para que usted ore con entendimiento. Cuando nosotros no tenemos claro la dimensión en que nosotros nos movemos, tenemos un pequeño problema. Vamos, ahora sí. Hay un himno al mundo hoy. ¿Lo conoce? Bueno, vamos a cantarlo. Mi hermano Felipe lo tiene ahí. Ahí está. ¿Sí,
sin música, para que Dios escuche nuestro hermoso labio, ¿cierto? Al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Al mundo id, voy los ideales, y renunciar al goce terrenal, a trabajar por reinar las maldades. Os ruego ir en actitud leal. Al mundo id con soledad y ansia, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia, yo os daré mi amor y bendición. Al mundo id de odios y rencilla, dos ciegos hay porque no quieren ver. Ya allí gastad humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, os envío yo. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Al mundo, a las naciones. Volvamos, por favor, Felipe. Tenemos que ir allá. Es lo que Dios quiere, al mundo ir. ¿Qué es el mundo? Sigamos, por favor. Ese es el mundo, a donde tenemos que ir nosotros. La población del mundo en este tiempo son 7 billones de personas. Pequeños grupos, ¿cierto? De esos están distribuidos en 238 países políticos, pero son 193 países independientes. El 11% de los 7 billones confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Cristianos que nosotros diríamos que son hombres y mujeres activos dentro de la iglesia. Porque el 20% de esa cantidad son personas que asisten a los templos, pero son personas que confiesan que ellos llevan el evangelio a su manera, o el cristianismo a su manera. Quiero enfatizar esto, porque algunas veces nosotros hemos calificado a otros grupos religiosos como cristianos a la manera de ellos. Pero si nosotros no somos personas que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, también nos comprometemos o nos caemos dentro del 20% que asiste a una iglesia pero sin compromiso de ninguna manera. Ese 11% es el que mantiene vivo y activo la iglesia de Dios en el día de hoy. Ese 11% que parece insignificante son personas que necesitan ser reconocidos por Dios y le entrega el poder del Espíritu Santo. El 32% de la población del mundo no tiene oportunidad de oír el Evangelio. Hay países que tienen cerrada la posibilidad del Evangelio y se tiene que entrar por otro subterfugio para poder entrar y llevar el mensaje de Jesucristo. 158.867 personas mueren diariamente. Suena una cifra tan insignificante para nosotros porque no tenemos la dimensión, pero mire, 66.000 personas de esa cantidad que está allí mueren sin conocer a Cristo. Es una cantidad no menos considerable. 1
y solamente para jugar con el tiempo, tenemos, ¿cuántos? 6.619 personas que cada minuto están muriendo. No significa nada para nosotros, pero para Dios sí. Hay un mundo que necesita oír el mensaje de Jesucristo. Una más, por favor. ¿Quiénes son las naciones? El término que Jesús usó por naciones es tribus, o grupos o gente étnica. En Apocalipsis 7:19, que leyeron delante, ¿cierto? Está allí implícito. De las 238 naciones políticas que existen en el mundo, hay 16.000 etnias o grupos étnicos conforme a la distribución natural de ellos. La misión de la iglesia y nuestra misión es alcanzar con el Evangelio a todos estos grupos. Por eso la iglesia quiere establecer evangelización a todos lados. De esos 16.000 grupos étnicos, hay 6.900 grupos no alcanzados. Grupos que no tienen ninguna comunidad indígena cristiana. 1 de cada 4 permanece sin acceso al Evangelio. Con respecto a esto de los no alcanzados, tenemos alguna información. Por favor, amado. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo en este momento? ¿Aproximado? 7 billones, ¿cierto? 2 de esos billones viven en estos grupos étnicos. 26 millones mueren sin Cristo anualmente. 330 grupos son musulmanes. Y ahí uno de esos van a ser tocados, ¿cierto? ¿A los 330 alcanzarán? Nuestros hermanos Eduardo y Pauli van a alcanzar por lo menos a tocar uno de estos grupos. 2.438 grupos son hindú. Estamos hablando de 900 millones de personas que no conocen el Evangelio. Tenemos 518 grupos budistas. Estamos hablando de 375 millones de personas. Estamos hablando de 800 grupos chinos, 150 millones de personas. Y hay 2.550 grupos triviales, 140 millones de personas. La cantidad abruma. Para nosotros son números. Para las Naciones Unidas u otros organismos mundiales son cifras y estadísticas. Pero para Dios, ¿qué son? Son personas como tú y como yo. Personas por las cuales Jesucristo murió. Personas por las cuales Él anhela que alguien vaya y les comunique el Evangelio de Jesucristo. Son personas que su destino, si no es diferente por alguna razón, va al infierno. Y esa alguna razón es cuando nosotros o vamos o enviamos a personas que le hablen en su lengua, en su idioma, en su cultura, en su medio ambiente. Necesitamos entender, amados hermanos, que hay demasiadas personas que no conocen a Cristo. Existe una división necesaria, la ventana 1040, que tiene que ver con una situación geográfica. La ventana 1040 ha sido considerada porque contiene la mayor parte del área mundial de mayor necesidad física y espiritual, la mayor de la gente menos o no alcanzada, y la mayor parte de los gobiernos que se oponen al cristianismo. La ventana 1040 ha sido la motivación y el anhelo de muchas culturas y de muchas iglesias y de muchas personas a llevar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando que 2/3 de la población del mundo está en este sector. En este sector, un misionero, un cristiano, por cada 1.000.000 de personas. 1 por cada 1.000.000 de personas. Es insuficiente. Nosotros reclamamos en Chile porque hay un médico por cierta cantidad de pacientes. Y hablamos y nos quejamos. Pero tenemos una cantidad que si hacemos la fila o somos pacientes esperando nuestro turno, nos van a atender.
Pero en ese país hay una persona cristiana por cada millón de personas que no conocen a Jesús. Por eso la letra es: gastar allí vuestras vidas. La única razón de tu vivencia, la única razón de tu existir es poder comunicar el Evangelio de Jesucristo a quienes hoy no tienen nada. Algunos de los problemas de este sector de la ventana 1040 es el hambre, la enfermedad, el desastre económico, la persecución religiosa, derrumbamiento de sistemas políticos y de gobierno, la condición de vida insuficiente para el ser humano. También hay otra ventana que se ilumina. Esta ventana 1040 tiene que ver con un sector geográfico, pero hay otra ventana que también está llamando la atención, y es la ventana 414. La ventana 414 abarca todo el mundo, porque abarca edades, no territorio, abarca edades. Los niños de 4 a 14 años son lo que en este momento Satanás tiene con el ojo puesto y está destruyendo a los niños. Les destruye su mente de temprana edad. Y la perspectiva, ya no tenemos necesariamente que ir para rescatar a aquellos que están imposibilitados geográficamente, sino también en nuestro Chile, en nuestro Antofagasta, hay niños de 4 a 14 años que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Son estas ventanas que nos están diciendo: tenemos un trabajo inconcluso. Avanza, por favor, Felipe. Tenemos un trabajo inconcluso. Hay un desafío que Dios no está haciendo. Cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? Cuando venga a rendirnos, a pedirnos cuenta, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que el mundo necesita iglesia, necesita hombres, necesita mujeres que continúen el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje que está en nuestras manos, ese mensaje que está en nuestro bolsillo. Existe un desafío espiritual muy fuerte, porque la lucha espiritual es fuerte. El año pasado, o durante este siglo que ya llevamos un par de años, han muerto más personas que lo que murió en toda la historia del ser humano. Pareciera que Satanás está con su mirada puesta a destruir la iglesia de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros escuchamos de jóvenes que están dispuestos a gastar sus vidas, una de las preguntas que les dije a ellos es si estaban conscientes que el lugar donde ellos iban a ir son gente que no van a perdonar la vida porque son lindos, porque son simpáticos, porque son bonitos, porque son buena gente. Ellos matan. Y usted ha leído tantas veces cuánta gente ha muerto cristiana porque no quieren el Evangelio. El segundo desafío eclesiástico es a un movimiento financiero. De cada dólar que se ofrenda en las iglesias, hablemos de dólar como elemento de 500 pesos, solo 50 pesos llega para hacer misiones. Es imposible. A pesar de todas las dificultades que nosotros vemos, que pareciera que Satanás está haciendo su obra muy, muy extensamente, la iglesia de Jesucristo se mueve tan activamente como nosotros no pensamos. Mire, cada día, una pregunta. Esta semana, ¿a cuántas personas le hablamos de Cristo? No levante la mano. ¿Cuántas? Nosotros no hablamos mucho de Cristo, no presentamos el Evangelio de Jesucristo. Pero mire la cifra. En el mundo, 260.000 personas están siendo identificadas con el Evangelio de Jesucristo. Hay 280.000 personas que están escuchando el mensaje de Jesucristo diariamente. Bendito es el Señor. Yo no sé si a esto a usted le da gozo o no, pero hay 260.000 personas que cada día están recibiendo el mensaje de Jesucristo. El hecho de que nosotros no lo hagamos no significa que Dios no está actuando. ¿Qué dice en la Biblia, ahí en forma simbólica, que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente?
¿Qué dice? Hay fiesta. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? En el cielo es una fiesta permanente. Oiga, hoy día mi hermano Juanito venía contento. Me dijo, fui a ver a mis bisnietos o bisnietas, pero venía contento, porque es una nueva criatura que nace. Imagínese cuánto gozo habrá en el cielo cada vez que usted predica, cada vez que usted comparte el Evangelio de Jesucristo, cada vez que una persona dice, acepto el regalo maravilloso de Dios para mi vida. ¿Qué más está sucediendo? Cada día en el mundo se bautizan 174.000 personas. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Porque hay naciones, hay pueblos, hay personas que están hambrientas de la presencia de Dios y andan buscando a Dios. No saben dónde ir, y Dios les manda a un hombre, a una mujer, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, se le comparte el Evangelio y se convierte. Y ese hace realidad lo que la Escritura dice, y cada día añadía el Señor aquellos que iban a ser salvos. El Señor es bendecido. Y mire, otra cifra más. Cada semana se establecen 3.500 nuevas iglesias. En el análisis asociacional de nuestra región, la última iglesia que se estableció, ¿usted sabe hace cuántos años? ¿5 años mínimo? ¿6 años? ¿Cuánto? ¿O más? ¿Te acuerdas, Luis? Como 7 años. ¿Qué está pasando con nosotros? No estamos evangelizando diariamente, no estamos bautizando todos los meses, toda la semana, no estamos formando iglesia, algo está pasando. No hemos entendido que la labor de Jesucristo no era que nosotros quedáramos aquí, no era que nosotros tuviéramos regio estupendo, no era que tuviéramos un buen lugar donde reunirnos, donde tener alabanza, un buen ministerio, un buen servicio, una buena compañía. No es eso todo. Mientras cantábamos, pensé en cuántos países no pueden hacerlo. Y nosotros aquí, sintiendo que somos lo máximo, necesitamos entender que tenemos que hacer algo. La tasa de crecimiento mundial es el 1.7. La tasa de crecimiento de la iglesia en este momento es 6.9. Pero así como crecen, van naciendo. Y si nosotros no nos ponemos a cuenta, va a ser difícil. Uno más, Felipito. Ven a mí y os haré pescadores de hombres. ¿Te unes? ¿Escuchamos una alabanza especial? En este te unes. Escuchemos este mensaje cantado.
hacerlo. La alabanza nos entregó 2 y una tercera de sugerencia. Uno es, y lo sabemos hacer y lo hacemos bien. Estamos orando por ello. Gracias por la información de los misioneros. Faltaron algunos, ¿cierto? Ahí en esa información, pero tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres, familias, con niños, si ustedes vieron familias que están dispuestas a hacer algo. El llamado no es para algunos, el llamado es para todos, pero algunas veces tenemos que orar por aquellos que ya están en el lugar inhóspito, en un lugar muchas veces con situaciones que son muy precarias, pero ahí están. Lo segundo es ofrendar. Y eso también lo hacemos, y lo hacemos bien como iglesia. Cada mes hay un dinero que se está entregando pensando en misiones, y eso es bueno. 2 veces al año se recoge una ofrenda, estupendo, bueno. Pero nunca tenemos que dejar de dar, y dar con generosidad. Dar entendiendo que es parte de la obra que necesitamos ser sosteniendo la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita el recurso. Volvemos a decir, es para todos el ir, pero algunos, por distintas razones, por distintas situaciones, que muchas veces parte de lo que Dios quiere en la formación de familia, le dice, bien, hazlo, ofrenda para ello. Y finalmente, yendo, corriéndose al mundo, hacer la obra de Dios, estableciendo las cosas de Dios. Yo no puedo ir, como dice el número 3 del himno, dice, el mundo del Señor, sus siervos por doquier, proclaman el mensaje fiel, salud al pecador. Y lo siguiente dice, si yo no puedo ir, sus nuevas esparcir, ¿qué dice? Testigo fiel, aquí seré. O sea, amado hermano, si tú pensaste que orando por los que van, que entregando un recurso por los que van, tú quedas libre, no. La obra de Dios en la proclamación del Evangelio es en todo tiempo y para todos los que aquí estamos. Y confío en el Señor que podremos nosotros llevar a cabo la labor que Cristo quiere. Hay mucha gente en tu familia, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu hábitat donde estás, que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ellos no están en la China, no están en la India, no están en África. Ellos están al lado tuyo. Y Dios te ha colocado a ti para que lleve el Evangelio de Jesucristo. Por eso nos hemos unido a una campaña de 100 días de oración para la conversión de las personas en Chile. Esos que son amigos nuestros, esos que son conocidos nuestros. Oramos para que el mensaje de Jesucristo llegue. Mientras el Señor prepara, levanta y establece a algunos que sean obedientes para llevar el Evangelio más allá de nuestra frontera, más allá de nuestro país. El desafío está. Durante este mes estaremos orando por quienes van, estaremos ofrendando para quienes van y estaremos pensando y orando para que Dios levante a otros, a todos nosotros, para ir y llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Padre, la obra que Jesucristo vino a hacer, de proclamar de tu Evangelio a toda la criatura, no ha llegado aún a su término. Somos responsables de este tiempo, somos responsables en este siglo de compartir a nuestra gente tu palabra. Mira, Señor, hay hombres y mujeres, jóvenes y ya personas que están en el ocaso de su vida. Tú los puedes llamar para que lo que queda de su vida o toda su vida pueda ser gastada en llevar tu Evangelio hacia adelante. Al mundo y predicar allí con todo lo que nosotros somos. Somos una congregación que anhela hacer tu voluntad.
Somos hermanos y hermanas creyentes que anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Levanta a quienes tienes que levantar para ir a donde el vecino, para ir a la otra cuadra, para ir al otro pueblo y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Levanta hombres y mujeres que dediquen su vida a entregar el Evangelio a quienes hoy no tienen la posibilidad de ser alcanzados con el Evangelio. Gracias por el instante de orar por ellos. Gracias por el instante de ofrendar para ellos. Gracias por poder ofrendar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros mayores, para el servicio y la extensión de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.